Bien, bueno, ya la señorita ya me presentó. Mi nombre es Boris y vamos a empezar a desarrollar este curso de actualización. Bueno, es más una actualización que vamos a llevar a cabo con relación a la metodología de diseño mecanicista empírico de pavimentos flexibles o pavimentos asfálticos. Bien, voy a empezar a compartir pantalla. No, por favor, me indican si me escuchan bien, si está clara. A ver. Ok. Bien, esto como un pequeño preámbulo. eh, Aquí les presento una imagen, ¿no? Que seguramente nos ha llegado a muchos de nosotros. Es una especie de meme, es una imagen que, bueno, es para reír un poco, ¿no? Es para reír, tal vez para entretenerse. Está bien para bromear, ¿no? Está bien para un momento desestresarnos. Sin embargo, aquí dice algo que nos llama también a la reflexión. Aquí nos muestran cómo era una vía en la antigüedad, cómo dice que era la calidad de antes. Ah, ¿no? Sin un solo grado de conocimiento, nos construyeron carreteras que han durado una eternidad, ¿no? O sea, y por lo general siempre nos dan palo con esto. Siempre las personas de afuera nos dicen, no, ¿qué pasa pues con tanta tecnología que hay, con tantos medios, con tanto avance que hay, ¿por qué no hacemos obras que duren pues una eternidad, ¿no? Y nos dan con esto, ¿no? Y la calidad de obra. Luego llegaron los ingenieros civiles y tenemos este tipo de infraestructura vial, ¿no? Entonces, he querido mostrar como introducción, esta pequeña imagen, puesto que mucha gente se da cierta libertad en cuanto a juzgar el trabajo que se hace, ya sea en el campo de la preinversión, cuando uno concibe un proyecto, un diseño, un estudio, ya sea en el campo del control, fiscalización, monitoreo o supervisión que se hacen proyectos viales de importancia, o ya sea en el campo de la construcción, en la ejecución misma, ¿no? La parte más difícil aquí la lleva el contratista, puesto que él tiene que cumplir directamente lo que se le ordena con los estándares que se les exige, ¿no? De acuerdo a la institución que está contratando los servicios, ¿no? Entonces, hay una serie de conjunto de situaciones que hacen que lamentablemente lleguemos a esta situación, ¿no? O sea, mucha gente se da el lujo de juzgar el trabajo que se hace, como les decía, en esos tres ámbitos que nos desenvolvemos en la ingeniería, pero sin conocer quizá la presión que se tiene por detrás. O sea, detrás de esto se tiene recortes presupuestarios, se tiene modificaciones a última hora de los proyectos, eh, la coyuntura política, ¿no? Que no está de más decirlo acá, o sea, la- las fechas importantes, ¿no? Cierta autoridad necesita entregar el proyecto en determinada fecha, ¿no? Y bueno, ahí está el trabajo para el supervisor, para el contratista de ejecutar, pues como sea, ¿no? Las fechas que nos están imponiendo, que muchas veces no son las fechas contractuales, ¿no es cierto? Entonces, seguramente es algo con lo que continuamente tropezamos. Y no, volviendo otra vez aquí a la imagen esta como meme, no es pues que es un descuido nuestro, o sea, detrás de esto hay todos esos factores que les he mencionado. Qué fácil sería para nosotros directamente a ojo sobredimensionar estas estructuras, esta infraestructura vial, y aquí le ponemos pues un pedrapel de un metro, digamos, de 50 centímetros, qué sé yo, aquí una capa base de 100% de CBR, una carpeta de rodadura de 15 centímetros de espesor, obvio que va a durar pues una eternidad, ¿no? Entonces, mucha gente se da el lujo de juzgar el trabajo que hacemos desde la trinchera que nos ubiquemos, ya sea como supervisor, como contratista o como proyectista, sin saber todos los factores que tenemos detrás, ¿no? Esto, bueno, para invitarnos un poquito a la reflexión.
Esta manera de introducción, yo les voy a pedir también que a lo largo de este curso de actualización que hagamos, siéntanse en la libertad de poder interrumpirme, si se quiere, de poder hacer algunas consultas, algunas dudas, observaciones, algunos desacuerdos tal vez que puedan haber, ¿no? O sea, no piensen que aquí tenemos la verdad la verdad absoluta en nosotros, ¿no? O sea, siempre es bueno interactuar, siempre es bueno intercambiar experiencias. Entiendo que seguramente muchos de nosotros ya trabajamos en la parte de la ingeniería vial, podemos de alguna forma interrelacionar, interactuar, de hacer un intercambio de criterios y de esto de alguna forma va a enriquecer el desarrollo del curso que estamos presentando acá. Bien, como ya lo habían presentado los señores de Infinity Tech, este curso es diseño mecanicista de pavimentos asfálticos. Acá está el temario que está propuesto para desarrollarse. Bueno, acá vamos a hacer en la presente jornada, lo que yo pretendo es hacer por lo menos estos dos puntos hasta ver una introducción a la guía de diseño ASTO MPDG, la guía de diseño mecanicista empírica de la ASTO. Esto que ha sido posteriormente concebido después al método empírico tradicional que muchos de nosotros seguramente manejamos bien, que es el método ASTO 93. Vamos a dar una mirada al ASTO 93. Aquí están los conceptos básicos para conocer cómo es este enfoque de diseño mecanicista empírico. Y finalmente, lo que se pretende aquí la última jornada que tengamos de capacitación, hacer una introducción al diseño de pavimentos aeroportuarios. ¿Por qué he querido colocar esta parte de diseño de pavimentos aeroportuarios? Porque la normativa aeroportuaria justamente se maneja con base a métodos mecanicistas. Si bien las leyes para determinar ciertos deterioros no son las mismas, tanto para pavimentos carreteros como para pavimentos de aeropuertos, el principio mecanicista, el principio racional es el mismo. Son es el análisis racional que se hace para obtener las respuestas estructurales del pavimento en términos de deformaciones, deflexiones y esfuerzos. Entonces, el concepto es el mismo. El concepto es el mismo como lo vamos a ver. Entonces, nos va a servir de alguna forma todo el temario que desarrollamos para echar un vistazo a cómo es la estructura del pavimento aeroportuario y también ubicarnos también en ese ámbito, ¿no? Son estructuras viales que también son de bastante importancia los pavimentos aeroportuarios. Bien, sigamos entonces. Bien, en esta parte he querido hacer un pequeño desarrollo de lo que es el concepto de pavimento. Como les había manifestado, si bien estamos aquí entre colegas, personas que tienen bastante experiencia seguramente, damos tal vez por hecho de que ya conocemos, ¿no?, el concepto de pavimento y su uso. Sin embargo, considero necesario también hacer un repaso pequeño, ¿no?, un repaso rápido de lo que es el pavimento. Sí, esto para de alguna forma agarrar alguna sintonía entre nosotros y referirnos en los mismos términos, conforme desarrollamos el curso. Así, ¿qué es el pavimento? El pavimento es un conjunto de capas superpuestas de materiales apropiados entre la subrasante y la superficie de rodadura, ¿no? En obras viales mayores, y entendemos obras viales mayores, los pavimentos aeroportuarios y los pavimentos carreteros, se distinguen principalmente dos tipos de pavimento: el pavimento rígido y el pavimento flexible. El alcance de este curso de actualización profesional nos vamos a abocar a los pavimentos de concreto asfáltico, a los pavimentos flexibles. Sin embargo, aquí hacemos una pequeña mención al pavimento rígido. Como muchos ya sabemos, el comportamiento del pavimento rígido es el siguiente: la losa apoyada directamente sobre una superficie, o puede ser una capa base, una capa subbase, absorbe la mayor parte, por no decir la totalidad, de los esfuerzos ocasionados por la carga dinámica que ejerce, en este caso, el vehículo, ¿no? Entonces, propiamente dicho, el pavimento rígido directamente se considera a la losa de concreto hidráulico. ¿Qué es lo que pasa con el pavimento flexible? El pavimento flexible funciona como un conjunto de capas, ¿sí?
como una batería de capas, si me permiten el término. No, no solamente se conoce pavimento flexible a la carpeta de rodadura, a la capa de rodadura, que es la carpeta de concreto asfáltico en caliente, sino está la base, está la subbase, está la subrasante. ¿Cómo funciona esto? Bueno, funciona de manera conjunta, teniendo las capas, la calidad mecánica de las capas de manera descendente. No sé si alguien se anima a decirme por qué decimos que es de manera descendente la calidad mecánica de las capas que componen este pavimento flexible. No sé si alguien se anima a decirme cuál es la razón, por qué es una capa descendente o por qué es descendente en términos de calidad. Ujú. No sé si están atentos. Bien, hasta que se animen. A ver, es descendente la calidad mecánica de estas capas. ¿Por qué? Porque la carpeta de concreto asfáltico que está en la superficie obviamente tiene una capacidad estructural mayor respecto a las capas subyacentes. La capa base tiene una capacidad menor. Estamos hablando del orden en términos de valor soporte de 80% hasta 100%, a veces llegamos de valor soporte de California. En la capa subbase tenemos igual valores un tanto menores, digamos de 20%, 30, 40% de CBR para las capas subbase, que es lo que por lo general establecen las especificaciones técnicas de los proyectos. Y en la capa de subrasante tenemos en términos de CBR, algo razonable que está entre 5% hasta 10% de CBR de subrasante, ¿no? Entonces, de esa manera funciona este conjunto de capas que conocemos como pavimento flexible. Bueno, que como les mencionaba, son estructuras multicapa que proporcionan superficies seguras y confortables. Estos pavimentos distribuyen las cargas de vehículos mediante capas sucesivas. Es decir, se aplica la carga vehicular, la carga dinámica y en la distribución de esfuerzos es de manera gradual, logrando que solamente una pequeña fracción del esfuerzo, del efecto del esfuerzo, llegue a la subrasante. O sea, tenemos que procurar que una pequeñita parte apenas toque nuestra subrasante, cosa de que no sobrepase límites admisibles y posteriormente se suscite el colapso. ¿Cuáles son las funciones principales de los pavimentos, del pavimento? Y esto vale tanto para pavimentos rígidos como para pavimentos flexibles. Tiene que tener principalmente estas cuatro características, ¿no? Seguridad, que sea una superficie antideslizante y estable para el usuario. Tiene que otorgar confort en cuanto a rodadura homogénea y absorción del ruido, que esto es bastante importante. Tiene que tener una distribución de cargas adecuada para que la transmisión gradual de esfuerzos al terreno de fundación no sea lo suficiente para ocasionar un colapso prematuro. Y bueno, tiene que otorgar un drenaje también adecuado para la evacuación rápida de las aguas, de los aportes pluviales, ¿no? Esto es un principal factor que es el ocasionante de los deterioros también de los pavimentos, que es el drenaje. Tenemos que manejar un adecuado drenaje, un adecuado manejo de los aportes pluviales para que nuestra estructura prevista dure el periodo de diseño del cual ha sido concebido. Bien, aquí la clasificación de los pavimentos asfálticos según la función de la capa. ¿Sí? Tenemos aquí las capas asfálticas estructurales, que son carpetas asfálticas con un espesor y mezcla que forman una estructura resistente y tienen un importante aporte estructural. Obviamente muchos sabemos de que la ejecución de carpetas asfálticas de concreto asfáltico en caliente, que son las mezclas que utilizamos para la capa superior, otorgan una capacidad estructural importantísima en el aporte para toda la estructura. ¿No es cierto? Entonces, son estas las capas asfálticas estructurales y acá he querido poner también los tratamientos asfálticos superficiales. Pero ojo, aquí estoy poniendo los tratamientos asfálticos superficiales. ¿Por qué? Porque
Si bien estos tratamientos asfálticos superficiales no otorgan una capacidad estructural, no dan un aporte estructural a todo el paquete, sí, su materia prima es el asfalto, ¿no? Es un tipo de asfalto. Aquí se utilizan para los tratamientos asfálticos superficiales. La materia prima para estos tratamientos asfálticos son los asfaltos diluidos, son los asfaltos líquidos o las emulsiones asfálticas, ¿no es cierto? Son riegos que se colocan y posteriormente se colocan toda una capa de agregados y así sucesivamente. O sea, si bien no otorgan, como les decía, una cierta capacidad estructural a a todo el paquete. Sí lo estamos mencionando acá porque, bueno, es un material que, que involucra no al cemento asfáltico, sino al asfalto en realidad, ¿no? En cuanto a las capas asfálticas estructurales que les mencionaba, forman estructuras resistentes mediante mezclas de material petro recubierto con asfalto, compactado para desarrollar propiedades resistentes al desgaste vehicular. Entonces, la composición principal de estas carpetas asfálticas en material pétreo, el cemento asfáltico, es decir, la materia prima de estas capas estructurales, ¿cuál es? Es el cemento asfáltico. ¿Cómo lo caracterizamos el cemento asfáltico? Al cemento asfáltico lo caracterizamos por su penetración, el famoso 85-100 que se maneja mucho, o puede ser un asfalto más duro, tal vez el 60-70 que alguna vez también se ha usado y bueno, son mejor caracterizados por esto, por la penetración, también por la viscosidad se los puede caracterizar. Y últimamente, bueno, ni tan últimamente, ¿no? Ya hace bastantes años se está usando la nomenclatura nueva que es por el grado de desempeño o PG, ¿no? De acuerdo al criterio de SuperPay. Aquí se maneja ya con otros estándares de caracterización de los cementos asfálticos con Super P, que es el PG, ¿no? El 70-28, 70-22, 64-28, así tenemos, ¿no? Una gama de tipos de cemento asfáltico según el Super P. Aquí, si me permiten un apunte adicional, la mejor caracterización que se hace y a qué es lo que hay que tender en tecnología del asfalto es caracterizarlo ya por el grado de desempeño. ¿Por qué? ¿Por qué es más recomendable caracterizarlo por el grado de desempeño? Porque el desempeño nos da un comportamiento, nos dice un comportamiento que es más universal, si se quiere. El desarrollo del Super PAVE, de los ensayos Super PAVE, para después tener el grado de desempeño, justamente es a raíz de que a veces cuando tenemos mezclas asfálticas con un determinado cemento asfáltico que nos llega de una refinería, digamos un asfalto A, que esté dentro de los parámetros de 85-100, por ejemplo, no se comporta de manera similar a otro asfalto que me llegue de una refinería B que también tenga 85-100. O sea, muchas veces se ha visto esa variación que hay. Ambos son 85-100, 85-100, pero al momento de ejecutar la mezcla, al momento de hacer en planta todo el proceso, los comportamientos son diferentes. Entonces, en resumidas cuentas, básicamente lo que se ha querido con el desarrollo del Super Pave es uniformizar ese criterio, ¿no? Y tener directamente un asfalto caracterizado por el grado de desempeño. ¿No? El grado de desempeño es una serie de ensayos que se hacen, son cuatro ensayos principales que se hacen y son más basados justamente en el desempeño del asfalto, ¿no? Ahí se maneja mucho los ensayos de envejecimiento al asfalto que se hacen a corto, mediano y largo plazo. Entonces, son ensayos de caracterización mucho más completos y que caracterizan mejor al cemento asfáltico. Bueno, aquí tenemos los otros tipos de mezclas, que son las mezclas en frío, que en realidad son en tibio, porque estas mezclas se elaboran a 60-80 grados centígrados. La aplicación de estas mezclas en frío, si bien estas mezclas dan un aporte estructural a la superficie de la estructura del pavimento flexible, son más de carácter paliativo, si se quiere. Es decir, la aplicación de estos, como es más fácil la aplicación de estas mezclas en frío, su uso está más destinado
A bacheos localizados en temas de conservación vial, por ejemplo, se acostumbra a colocar mezclas en frío porque es una ejecución mucho más dinámica, mucho más rápida, mucho más violenta que se da para poner nuevamente en servicio la vía que se está manteniendo. ¿No? Entonces, si bien son mezclas que sí dan aporte estructural, yo diría que más bien son mezclas que nos dan una solución paliativa, una solución a corto plazo, digamos, ¿no? Una vez que llegamos a cierto umbral de deterioro en la vía, ya procedemos a lo que son las rehabilitaciones, recapados o en el peor de los casos las reconstrucciones, ¿no? Las mezclas en caliente. Estas mezclas en caliente son las más importantes en la tecnología vial. Estas mezclas se elaboran, se fabrican a una temperatura alta de 150 a 165 grados centímetros en producción. Están hechas para justamente otorgar una capacidad estructural de bastante importancia al paquete del pavimento en unas plantas especializadas, esas plantas mezcladoras de concreto asfáltico. Seguramente muchos ya conocemos cómo es el trabajo en planta también, cómo es la ingeniería de producción. Y bueno, están constituidas por agregados pétreos gruesos, fino, filler y cemento asfáltico, ¿no? Deben colocarse y compactarse a temperaturas superiores a 120 grados centígrados para alcanzar la densidad y estabilidad requeridas. Forman pavimentos de tipo superior, ¿no? Y esto de pavimentos de tipo superior es justamente para obras viales mayores, carreteras y aeropuertos. Aquí tenemos otra clasificación de los concretos asfálticos. Aquí he querido poner esta de clasificación por su estructura interna. Tenemos mezclas abiertas que presentan porcentajes de vacíos mayores al 5% en masa. Otorgan mayor permeabilidad, son capas, digamos, más drenantes, entre comillas. Tienen textura rugosa, tienen mejor drenaje superficial, pero tienen menor densidad. Las mezclas cerradas tienen porcentajes de vacíos inferiores al 5% en masa, tienen menor permeabilidad, una textura más uniforme, eso sí, y una mayor densidad y mayor durabilidad, estas mezclas cerradas. Y aquí está, en cuanto a los tratamientos asfálticos superficiales, a ver, esta pequeña diapositiva, un pequeño resumen. No vamos a aquí tratar en el diseño tratamientos asfálticos superficiales, porque directamente esto no se diseña, el tratamiento superficial, es hacer una capa de protección, no nos otorga ningún soporte, ninguna capacidad estructural al paquete. Pero aquí lo menciono como referencia, ¿no? Son capas de protección que proporcionan una cubierta impermeable a las capas subyacentes. Son impermeabilizantes, otorgan una capa de rodadura regular cuando tenemos ejecutados capa base, capa subbase, las recubrimos con tratamiento superficial simple, doble o triple y nos dan una capa de rodadura confortable. Otorgan seguridad, otorgan una superficie antideslizante y carente de polvo y estable, ¿no? Corrige las deformaciones que hay en las calzadas antiguas y sirven también para hacer como una especie de restauración a la infraestructura vial que queremos, en este caso, rehabilitar. La materia prima de estos tratamientos o capas son los asfaltos líquidos o los asfaltos diluidos y también las emulsiones asfálticas, ¿no? Aquí entran las emulsiones de rotura rápida, de rotura lenta, de acuerdo al tipo de agregado también afín. Pueden haber emulsiones que tengan más afinidad con agregados que tienen carga negativa, como las emulsiones catiónicas o aniónicas, las que tienen más afinidad con agregados con carga positiva. También se tiene el empleo de los asfaltos diluidos, que el principal diluyente es el queroseno, la gasolina en algunos casos, ¿no? El famoso MC30. Aunque el M70 está más especificado para imprimaciones y riegos de liga, ¿no? Eso, eso, estimados colegas, como un pequeño repasito a lo que son los pavimentos, los materiales asfálticos, tratamientos y demás. No sé si hasta este momento tienen alguna consulta, alguna duda, alguna observación tal vez, o no están de acuerdo con algo, por favor, les pediría que me hagan conocer.
¿Sí? ¿Nadie? Ok. Ingeniero, una consulta. Sí. Con relación a lo que ha explicado de tratamiento superficial doble, hoy en día ya no están, ya no, YPFB ya nos quiere vender el queroseno. ¿Y cuál es la aplicabilidad con el tema de la gasolina? No sé si tiene alguna experiencia utilizando la gasolina, ¿no? Ya. Ángel. Ángel, ¿no? Sí, sí. ¿Qué tal, Ángel? Gracias. Gracias por la pregunta. Sí, está en bastante desuso ya el tema de los diluidos, ¿no? Justamente por el tema del querosén. Lo que se prefiere ahora es usar más las emulsiones asfálticas, ¿no? O sea, es más fácil, incluso es más amigable con el medio ambiente, nos dicen los ingenieros de medio ambiente, están procurando siempre más eso, ¿no? Que utilicemos emulsiones asfálticas, que ahí el, el agente diluyente es prácticamente el agua. En el caso de la gasolina está más recomendada para los asfaltos diluidos, asfaltos líquidos de curado rápido, los RC. Los RC, para ese tipo de asfaltos están indicados, no para el MC, para el MC30 es curado medio, ¿no es cierto? MC significa curado medio. Está más indicado el querosén. Está en desuso justamente porque ya no se trae mucho querosén, y hay limitaciones en este caso de YPF, como me decías, pero para utilizar gasolina tendríamos que tener el diluido perdón, el asfalto líquido de curado rápido, el RC. RC 70, RC 80, y no son de curado rápido. Esos numeritos, el 70, 80 o en el caso del MC 30, es la viscosidad medida en stocks, en centi-stocks me parece que es, ¿no? Ese dato es lo que da la nomenclatura de estos cementos. No, no son cementos, perdón, son asfaltos líquidos, ¿no? Entonces, la gasolina está más indicada para los asfaltos de curado rápido, para los RC, que también están cayendo en desuso. Y había otros asfaltos líquidos que eran los SC, slow curing, ¿no? De curado lento. Esos asfaltos directamente ya no se están usando. A partir de la década de los 80 me parece que ya no se usan los asfaltos de curado lento, los SC. No sé si te he respondido, Ángel, la consulta que me hacías. Está bien. Gracias, ingeniero. Ok. No sé si hay alguien más. ¿Alguna, alguna consulta más? ¿Observación? Bien, continuamos entonces. Eh, Vamos a continuar con la siguiente presentación. Más o menos en una media horita les propongo hacer un pequeño break de unos 10 minutos a lo mucho para descansar y después continuamos avanzando, ¿no? Estamos a las 8:35 más o menos, podemos hacer un pequeño break. Bien, voy a dejar de compartir pantalla y nos vamos a ir a las siguientes diapositivas. Por favor, no sé si me pueden avisar si ven la pantalla. Si se ve, por favor. ¿Pueden ver? Pero, ingeniero, Gracias. Voy a, voy a poner el punterito láser. A ver. Ok. Entonces, habiendo hecho una revisión fugaz de lo que es el concepto de pavimento, en este caso de pavimento flexible, un pequeño repasito de lo que son carpetas asfálticas estructurales, tratamientos superficiales y demás, ya nos toca entrar de a poco ya al diseño estructural. En este curso no vamos a ver diseño de mezclas asfálticas porque es otro tema, ¿no? Es otro tema de capacitación, el diseño de mezclas asfálticas, diseño Marshall, diseño Super P, y bueno, hay otros métodos más, ¿no? Ahora nos vamos a abocar al diseño estructural de pavimentos asfálticos, de pavimentos flexibles.
Vamos a ver la evolución del diseño de pavimentos. ¿Ya? Y vamos a hacer un vistazo igual a los ensayos a gran escala, a los ensayos a escala real me refiero, que han dado lugar a la concepción de la guía de diseño ASTO 93. Ahora bien, no nos olvidemos que la guía de diseño ASTO 93 es la que está actualmente vigente para los proyectos en nuestro medio. ¿Sí? Me parece que ya desde el año pasado la Administradora Boliviana de Carreteras ha incorporado en sus términos de referencia, en los DBC se ha incorporado ya, que aparte de la guía, del empleo de la guía ESTO 93, también se puedan emplear otros métodos. Y ahí justamente entran los métodos que van a ser objetos de este curso, que son los métodos mecanicistas o métodos racionales también, como se les conoce. Sí, pero bueno. Está bien porque eso ya nos da una pauta de que tenemos que ir cambiando ya en cuanto a al enfoque que debemos tener para los diseños de pavimentos en la infraestructura vial. ¿Sí? Vamos a hacer entonces una pequeña mirada al método de diseño empírico Ashton 93. A ver, bien. Para el desarrollo del método empírico Ashton 93 se han tenido una serie de ensayos a gran escala. Es decir, se han hecho ensayos a escala real para ver el comportamiento de las superficies, ya sea de ripio, de tierra o pavimentadas en su tiempo, cómo reaccionan a la aplicación de las cargas, ¿no? De estos ensayos a gran escala que se han hecho, hay cuatro que resaltan. Estos tres que los he querido poner aquí como precursores, si se quiere, de lo que ha sido la observación. No nos olvidemos que el método empírico está prácticamente basado en la observación de cómo se comporta la estructura ante la aplicación de las cargas. ¿Ya? ¿Cuál ha sido el primer ensayo a gran escala que se conoce que de bastante importancia ha sido para el desarrollo del método? Aquí está el Road Test de Bates. Ha sido desarrollado en Illinois del año 1922 a 1923. ¿Sí? Este ensayo ha sido el primero, el pionero en evaluar el comportamiento real de los pavimentos bajo cargas controladas. Es decir, los ingenieros, los investigadores de ese entonces, obviamente se daban cuenta de que ante la aplicación de las cargas, en este caso cargas dinámicas, había una respuesta de la superficie, ¿no? Había una respuesta, o sea, había un deterioro, había un daño que se observaba, pero era necesario empezar a observar qué correlación había entre la aplicación de las cargas y las respuestas que se tenían a la aplicación de estas cargas, que dicho sea de paso, son cargas dinámicas. Obviamente nosotros sabemos que al aplicar estas cargas dinámicas, la estructura, ¿cómo es que va a responder? ¿Mm? La estructura obviamente se va a deteriorar, va a presentar respuestas, va a presentar deterioros, daños, deformaciones y bueno, pero eso lo sabemos, digamos, por un tanto de inferencia, o sea, por sentido común, digamos, del profesional, qué es lo que va a ocasionar el hecho de que se apliquen cargas. ¿Qué es lo particular que se tiene acá? Que la aplicación de las cargas es, como les decía, son cargas dinámicas, las cargas vehiculares son cargas dinámicas. ¿Cómo falla una estructura ante la aplicación de cargas dinámicas frente a una estructura que sufre la aplicación de cargas estáticas? ¿Mm? Aquí el deterioro, adelantándonos un poco a los conceptos que vamos a ver más adelante, el deterioro acá se da por fatiga, ¿ya? Que no es lo mismo para las estructuras que están sometidas a cargas estáticas o a cargas permanentes, digamos, que el mecanismo de falla es más bien por fluencia, ¿no? Entonces, más o menos ya se tenía esa idea, se tenía ese criterio, y justamente este ensayo a escala real, el Rotes de Bayes, ha querido, de alguna forma, empezar a descubrir algunas correlaciones que hay, ¿no? En el comportamiento de la estructura. Ahora bien, no nos olvidemos que estamos hablando del 1922-1923. Justamente por los años 20 más o menos del siglo pasado se ha empezado también simultáneamente
a desarrollar los conceptos de la mecánica de suelos. ¿Sí? Se ha tenido importantes aportes por parte de Terzaghi, de Casagrande, de Burmister para el desarrollo de la mecánica de suelos, ¿no? Entonces, de alguna forma es como si en esta etapa estuviera germinándose el método de diseño un método de diseño de pavimentos, en este caso basados en la observación, basados en el empirismo. Después nos pasamos al siguiente ensayo a escala real, que ha sido el road test de Maryland. Ha sido desarrollado en el año 50 aproximadamente. Este ensayo ha sido igual, ha establecido las respuestas estructurales de los pavimentos rígidos al tránsito pesado. En este ensayo ya, al incorporarse al incorporarse también pavimentos rígidos, se ha visto la importancia de que en la unión de los elementos del pavimento rígido, en este caso de las losas, de los paños de concreto hidráulico, se tiene que tener una adecuada transferencia de cargas. O sea, se ha visto que la aplicación de las cargas ocasiona también deterioros, en este caso de los pavimentos rígidos, por la falta de una transferencia adecuada de cargas entre losa y losa, ¿no? Ese ha sido uno de los principales aportes de este ensayo. Y les repito acá nuevamente, basado solamente en la observación. En estos ensayos no se han estudiado a fondo cómo es el desarrollo de las leyes que correlacionan esas respuestas. Solamente es basados en la observación. De ahí, lo que les decía, de ahí que justamente deriva el término de empirismo. Empirismo se refiere a que solamente vale lo que se ve, ¿no? O sea, lo que yo veo en la experimentación es lo que vale, ¿no? Y eso ya de alguna forma voy estableciendo alguna relación. Tenemos aquí después el road test de la Washoe, desarrollado en 1952 hasta 1954, y se ha centrado en la evaluación de pavimentos flexibles bajo tráfico repetido y condiciones climáticas específicas para cierta región de los Estados Unidos, para el oeste en este caso. Sí, en estos dos, perdón, me he olvidado mencionarles, en estos dos ensayos se han ya de alguna forma estandarizado los pesos de los ejes de las cargas que estaban transitando sobre estas pistas de ensayo. Sí, se han manejado cargas de 8,2 toneladas y 10 toneladas aproximadamente para eje simple y para los ejes tándem de 14 toneladas hasta 20 toneladas, ¿no? Seguramente de ahí deriva que el eje estándar que manejamos como eje equivalente sea el de 8,2 toneladas, que es el que inicialmente se ha concebido acá en estos ensayos. Eh, en el road test del Aguayo, eran pistas de unos 600 metros aproximadamente, y bueno, más se ha dado énfasis a la aplicación de los ejes tándem. Querían ver cómo se comporta cuál es la respuesta estructural a las cargas con ejes de tipo tándem. No se han hecho prácticas con eje trident, puesto que en ese entonces los camiones que circulaban de carga tenían como mayor configuración de ejes los ejes dobles, ¿no? Los ejes tándem. Bien, estos son los tres ensayos que son predecesores al ensayo a escala real grande, que ha sido directamente precursor del método de diseño Ashton 93, al método empírico Ashton 93. Y estamos hablando del ASHO Road Test desarrollado en los años 1958 a 1960. Aquí tenemos 2 años apenas de haberse realizado el ensayo bueno, este ensayo ha sido a escala real, ha sido 24/7, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, circulando por eran 4 pistas principales, ¿no? 4 pistas principales que tenían concreto asfáltico, tenían concreto hidráulico, es decir, pavimento rígido, y justamente lo que se ha perseguido es ver la evolución del deterioro ya con estos camiones que les estoy mostrando acá. Estos son los camiones que se han empleado. Tenemos aquí el eje sencillo dual. Aquí tenemos dos ejes sencillos, debe ser seguramente este sencillo dual, este eje sencillo sencillo. Aquí tenemos dos ejes tándem, ¿no? Más o menos estos tres eran los más representativos de los camiones que iban a circular por este ensayo a escala real. En este ensayo a escala real, aquí se rescata algo bastante importante. En este ensayo se ha introducido el concepto de serviciabilidad.
Seguramente muchos conocemos este parámetro que nos sirve para dimensionar con el método empírico hasta 93 este concepto de serviciabilidad. Este concepto de serviciabilidad, de alguna forma es como la condición de borde, si se quiere, para emplear el método empírico hasta 93. Es decir, el comportamiento del pavimento, el comportamiento de toda la estructura, de todo el paquete estructural que hace el pavimento, ha sido de alguna forma visualizado bajo términos de serviciabilidad. Y este término de serviciabilidad se refiere más que todo a un criterio subjetivo, digámoslo así, de los usuarios de la vía. Es decir, a los usuarios que estaban apoyando en este ensayo a gran escala, lo que se les hacía era preguntarles qué percepción han tenido con relación a la superficie por la que estaban transitando. Ahora bien, ¿cómo se mide esa serviciabilidad? Hay una escala que seguramente la conocen, que es del 1 al 5, ¿no? El 5 es un pavimento en excelentísimas condiciones y el 1 pues un pavimento que ya está por demás colapsado, ¿no es cierto? Esto lo han tenido que tabular mediante unas encuestas que se hacían a los usuarios que transitaban por estas pistas con una escala, como les decía, ¿no? De qué percepción tienen a lo largo de todo el trayecto de estas pistas. Este concepto de serviciabilidad, les decía que es un criterio subjetivo, puesto que la serviciabilidad no me dice exactamente qué es lo que está pasando debajo de toda la estructura. Si bien la serviciabilidad me puede decir de alguna forma que el pavimento está fallando estructuralmente, no me dice en cuánto está fallando estructuralmente. O sea, no lo cuantifica. O sea, cuantifica la serviciabilidad, pero más en términos de confort, más en términos les voy a decir aquí un concepto que seguramente lo conocen muy bien, que es el índice de rugosidad internacional, el famoso IRI. De hecho, hay correlaciones, hay unas ecuaciones que les voy a compartir en el grupo de WhatsApp que correlacionan justamente la serviciabilidad, tanto para pavimento flexible como para pavimento rígido, con este parámetro que es el índice de rugosidad internacional, el IRI. Entonces, va más por ahí el concepto, ¿no? De serviciabilidad. Es bastante importante porque este concepto de serviciabilidad, perdón, es el que de alguna forma tiene buen peso en la ecuación empírica para diseño de pavimentos del ASTO 93. Aquí tenemos cómo ha sido el desarrollo del método. Aquí tenemos la- las primeras, las primeras guías que se han obtenido fruto de este ensayo a gran escala, ¿no? Aquí he puesto una fotito de cómo era este documento. Aquí justamente está lo que les mencionaba de la serviciabilidad. Esta es la escala de calificación de serviciabilidad y el concepto que tiene para cada valor establecido. ¿Sí? Espero que se vea bien en sus diapositivas. He sacado esto de una foto del documento traducido del ASHO 1962. Aquí está, ¿no? De 5 a 4 muy buena. Aquí tiene de 4 a 3 buena, de 3 a 2 regular, etcétera, ¿no? De aquí más o menos los conceptos que se tienen que quedar para establecer, para dar este valor a la serviciabilidad. Y en este lado está cómo era más o menos el formulario que se les había dado a estos usuarios que estaban colaborando con el ensayo a escala real para empezar a calificar de acuerdo a la percepción. Y aquí les repito, a la percepción subjetiva que se tiene con relación al pavimento. Nuevamente hago énfasis en esto de que la serviciabilidad me puede decir mucho acerca del estado funcional, del estado superficial del pavimento, pero me dice muy poco con relación a lo que está pasando abajo, ¿no? Aquí también he querido mostrar la curva de comportamiento del pavimento. En el caso de pavimentos asfálticos, de los pavimentos flexibles, se establece ya por defecto, por default, un valor de serviciabilidad inicial de 4.2. O sea, se asume que un pavimento nuevo
recién colocado, digamos, recién puesto en servicio, tiene un valor de 4,2 el valor de su serviciabilidad. Esto, de aquí tenemos en el eje de las abscisas, pueden venir aquí o bien la edad o bien la cantidad de cargas aplicadas en ejes equivalentes, digamos, se va cayendo a lo largo de cierto periodo de tiempo, ¿sí? Usualmente, digamos, aquí tenemos 10 años, pero esto bien puede adelantarse o rara vez se puede también extender un poquito más, ¿no? Por lo general, un pavimento asfáltico lo diseñamos para 10 años. Esto bajo el supuesto ideal de que en este transcurso, en este lapso de tiempo, se hagan todas las actividades de conservación vial, de mantenimiento periódico, de mantenimiento rutinario, de intervenciones oportunas, cosa de que cuando lleguemos aquí, lo que tengamos que hacer es esto, es nuevamente devolverle la serviciabilidad inicial con la que estaba concebida la estructura. ¿Cómo se llama a este trabajo que hacemos acá? No sé si alguien se anima a decirme acá. Aquí diseño el pavimento. Llega aquí un determinado momento en que voy a necesitar una intervención. Esa intervención, ¿cómo se llama? ¿Quién me puede decir cómo se llama esa intervención? Rehabilitación. Correcto. Rehabilitación. Rehabilitación o recapado. Necesito proveer una sobrecarpeta a la estructura que ya había experimentado una caída en la serviciabilidad. Obviamente lo que aquí se quiere es no llegar a qué, a la reconstrucción, ¿no? Aquí lo que se persigue es nuevamente alcanzar este 4,2, un 4 tal vez de serviciabilidad con un adecuado recapamiento, una rehabilitación, un recapado, ¿no? Y posteriormente proseguir con el comportamiento del pavimento y aquí llegamos a los 20 años ideales que concebimos un pavimento flexible. En el caso del pavimento rígido, muchas veces lo ponen esta misma curva más extendida, esta curva la ponen directamente hasta acá, o sea, lo ponen que asumen que el pavimento rígido dura los 20 años, incluso con un mantenimiento limitado, si se quiere, ¿no? Un mantenimiento mínimo. Eso, bueno, no es tan así, ¿no? Pero tiene cierta verdad de que ahí nos lleva ventaja el pavimento rígido, ¿no? El pavimento flexible, si bien otorga mayor confort en términos de funcionalidad, se tiene que aquí prever actividades de mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, ¿no? Es todo lo que es conservación vial. Bien, perfecto. Aquí entonces ya estamos dándole una mirada al método de diseño hasta 93. Em, Como les indicaba, todos los ensayos que se han hecho a gran escala en su momento, a escala real, incluido el más importante que es el Asher-Roth Test de 1958 al 60, todas esas observaciones que se han ido haciendo, paulatinamente han ido decantando en estas ecuaciones empíricas. La predecesora de esta ecuación empírica, que es la que actualmente está vigente, eran unas ecuaciones un tanto más reducidas, ¿sí? Tenían que ver incluso inicialmente más con el tema de CBR. Y ya, en esta ecuación empírica, en esta ecuación larga que tenemos para diseño de pavimentos flexibles, el parámetro de importancia que se tiene, que se persigue despejar, es el número estructural, ¿no? Inicialmente, antes de que se tengan mayor desarrollo de calculadoras y de ordenadores, lo que se hacía era emplear directamente el ábaco, ¿no? Porque esta ecuación es bastante implícita respecto al número estructural que se quiere despejar. Sin embargo, ahora ya con la calculadora de bolsillo ya, o con una hojita Excel se puede ya iterando despejar este número estructural. Aquí quiero hacer un pequeño adelanto en cuanto a la parte mecanicista que vamos a ver posteriormente en este curso. Bien les había dicho de que el método de diseño que actualmente se emplea, el ASTO 93, es un método empírico. ¿Por qué es empírico? Porque está basado netamente en la observación. Eso es lo que se entiende por empirismo. El empirismo nos dice que solo vale lo que se ve, o sea, lo que yo observo es lo único que vale. Como que dejo de lado un poco el lado analítico del problema, ¿no?
Y justamente esta ecuación de diseño es la que ha salido fruto de esas observaciones, fruto de todo lo que se ha visto, ¿no? Ha sufrido modificaciones, sí, y actualmente tenemos esta ecuación de diseño. Les decía que vamos a adelantarnos aquí con algún concepto pequeñito, porque en la revisión del método Ashton 93, del método de la guía de diseño Ashton, de la guía empírica, en el año de 1986 se ha hecho una revisión a todos estos procedimientos empíricos. Se ha hecho una revisión y ya en el año 86 ciertos investigadores ya tenían una tendencia, ya tenían una cierta corriente para de una vez migrar a un enfoque más racional en el diseño de pavimentos, a un enfoque más mecanicista, ¿ya? O sea, estaban diciendo ya, ¿por qué no dejamos de lado ya esta parte empírica y de una vez nos abocamos a lo que es el comportamiento mecánico de las capas que componen la estructura del pavimento? ¿Ya? Hasta ese entonces, miren, y estamos en el año 86 ya, ya se tenía bastante conocimiento de los comportamientos mecánicos de los suelos. Como habíamos visto más o menos de 1910, 1920, ya empezaba a desarrollarse la mecánica de suelos, esa disciplina, se ha ido desarrollando incluso la geotecnia posteriormente. Entonces ya se tenía conocimiento, un conocimiento como para emplear ya métodos más racionales para el dimensionamiento de estas estructuras. Finalmente, en el año 86 se ha decidido que no, que sí va a continuar con el enfoque empírico, con este número estructural que es un número dimensional, pero lo que por lo menos se ha logrado en ese entonces, en esa revisión, en ese concilio que se ha hecho en la Astro del año 86, es introducir este parámetro de bastante importancia que es el módulo resiliente de la subrasante. Este módulo resiliente de la subrasante es de alguna forma un pequeño aporte mecanicista que se le ha dado a toda esta ecuación empírica de diseño. Este módulo resiliente de la subrasante es el comportamiento mecánico, es el análogo al módulo elástico, al módulo de Young que conocemos, ¿no? Para materiales, pero para la capa de subrasante. Entonces se ha logrado introducir. Y si alguna vez han hecho algunos diseños jugando, digamos, con estos valores de módulo de resiliencia, han visto que el valor obtenido de número estructural es bastante sensible al valor de módulo resiliente que se tiene, de módulo resiliente de la subrasante. Hay incluso correlaciones que nos relacionan el CBR de la subrasante con el módulo resiliente. El más conocido es el 1500 por el CBR, que nos da el módulo resiliente en PCIs. O el otro que es el 10.34 por el CBR, que me da el módulo resiliente en unidades de megapascales, ¿no? Entonces, de alguna forma, en ese entonces, lo que se ha logrado es introducir este parámetro de módulo resiliente. En consecuencia, este método empírico tiene aquí una pizquita, si se quiere, de algo de mecanicista que es este módulo resiliente. Por eso es que en algunos países, en realidad, este método empírico se lo llama más bien que es un método eminentemente empírico, porque tiene alguito de mecanicista, ¿no? Tiene alguito de mecanicista acá, con este aporte que se ha hecho en el año 86, ¿no? Y en contraparte, los métodos racionales que vamos a ver que es objeto de este curso, los métodos mecanicistas, más bien son métodos eminentemente mecanicistas, porque también tiene su pequeña parte empírica en cuanto a la determinación de las leyes de deterioro que gobiernan a los pavimentos, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, tiene esa parte. O sea, ambos tienen alguito de mecánico, alguito de empírico. En este caso, la guía Astronomía 3 tiene su pequeñita parte mecanicista, pero es eminentemente empírica, ¿no? ¿Cómo se relaciona esto? Bueno, ya lo sabemos, ¿no? El número estructural calculado lo tenemos que aquí jugar, tenemos que aquí iterar los espesores que determinemos con los coeficientes estructurales. Los coeficientes estructurales, estos A sub i, que corresponden a valores típicos que se quieren para cada capa. Para un concreto asfáltico en caliente nuevo, bien ejecutado, con una estabilidad Marshall de 1800 libras o 9000 newtons, si se quiere,
Más o menos eso me da una estabilidad Marshall de, o perdón, eso me da un módulo elástico de 2700 megapascales aproximadamente. Y eso correlacionándolo con los coeficientes estructurales, que son unos ábacos que también da la guía de diseño, esto me da un 0,43, 0,44 de coeficiente estructural. Lo mismo para la capa base granular. Para una capa base granular óptima, un 80%, me da un 0,13 de coeficiente estructural. Y para una subbase granular, que lo que se espera que sea por lo menos 40% de CBRs, me da un 0,12, 0,11. En cuanto a los coeficientes M sub I, que son los coeficientes de drenaje, estos, bueno, la guía de diseño no se hace mucho, no hace mucho un análisis muy profundo al respecto. Y bueno, considerando un valor de 1, se considera que está por el lado de la seguridad, un diseño aceptable, digamos, coeficientes de drenaje. Se puede también jugar con estos valores de drenaje, pero colocándole uno, digamos, estamos por el lado de la seguridad. Como les decía, lo que gobierna mayormente es el comportamiento de la capacidad mecánica de la subrasante y también de alguna forma las calidades de cada capa que va a componer el pavimento flexible, ¿no? Traducidos en estos valores de coeficientes estructurales. ¿Sí? Los datos para el diseño, los datos de entrada son la servicialidad inicial, la servicialidad final, lo que veíamos, que es lo que de alguna forma es nuestras condiciones de borde para esta ecuación larga, el módulo resiliente, la confiabilidad. Bueno, también en la revisión del año 86 se ha visto la importancia de estos parámetros estadísticos de la confiabilidad y la desviación estándar. La confiabilidad es el grado de confianza que le vamos a dar al diseño que estamos proponiendo, ¿no? Puede ser el mínimo que acepte el método es 50%, pero obviamente no vamos a diseñar un pavimento con 50% de confiabilidad. Vamos a jugar eso entre 80%, 85%, 90%, 95% de confiabilidad. Obviamente, confiabilidades más altas que le demos me van a dar estructuras más esbeltas y con febricidades más bajas me van a dar estructuras más conservadoras. La desviación estándar, que es es un parámetro que de alguna forma quiere medir la variación que hay en la predicción del tránsito. Una variable aquí de entrada importante justamente es el número de cargas aplicadas a la estructura, que está traducido en número de ejes equivalentes en ESALS, ¿no? De ejes estándar. Entonces, la variación en la predicción del tránsito del TPDA, perdón, todo su tratamiento, sus proyecciones, las tasas de incremento, tienen cierta variación. Y de alguna forma lo que me va a medir eso es la desviación estándar. Esta desviación estándar para el caso de pavimentos flexibles varían de 0,49 más o menos a 0,44 aproximadamente, ¿no? Y para rígidos de 0,34 a 0,39 y número de etapas de construcción. Esto es importante porque tenemos que definir también en el momento de diseñar el pavimento, cuántas etapas de construcción va a tener. Es decir, si va a ser en una o en dos etapas. Como les decía anteriormente, en esta curvita que les he mostrado acá, esta es la curva más aproximada en cuanto a diseño de un pavimento flexible. Pretender diseñar un pavimento flexible para los 20 años es bastante osado, diría yo. ¿Sí? Siempre se prevé que a la mitad de la vida útil del periodo de diseño previsto para esa estructura se haga una rehabilitación, ¿no? Y eso se refiere justamente al número de etapas de diseño, ¿no? En este caso, en el caso más general, como se tiene aquí dos, entonces se puede poner dos etapas de diseño. Este número de etapas de construcción, etapas de diseño, va a castigar directamente a lo que es la confiabilidad, como lo vamos a ver en un pequeño ejemplo más adelante. Bien, hasta acá vamos a hacer un ejemplito rápido aplicando la guía de diseño esto 93, pero no sé si tienen alguna consulta, por favor, alguna duda, mis estimados colegas, antes de continuar. Bien, bien, estimados colegas, estimados participantes, entonces les propongo hacer un pequeño descanso de 10 minutos. Nos estaríamos viendo, tengo las 9 menos 20, un poquito más, ¿no? En unos 10 minutos nos
nos conectamos nuevamente para continuar. Haremos un pequeño descanso. ¿Sí? ¿Les parece? Ok. Estamos todos, podemos continuar. De acuerdo. Bien, estimados participantes, estoy viendo aquí las consultas. Les ruego mil disculpas, no me he percatado que habían consultas aquí por el chat. A ver, vamos a ver acá. Mm, Manuel, Manuel Ramos dice, ¿el valor de serviciabilidad de 4.2 está asociado a algún valor de IRI? Mm, Inicialmente no. Inicialmente, cuando se ha desarrollado la serviciabilidad en el método de diseño, en el Azure Road Test, el concepto que se le quería dar a este parámetro de serviciabilidad era más de, de alguna forma de confort, de comportamiento funcional del pavimento, no tanto de comportamiento estructural, por lo que les había adelantado, ¿no? La percepción que tiene el conductor no, no le permite escudriñar qué es lo que está pasando debajo de la estructura. Sí, posteriormente, sí, estos valores de serviciabilidad, de esta escala que les he presentado, de que va de 5 hasta 1 y que para pavimentos flexibles se toma de 4.2, sí se lo correlaciona con el IRI. Terminando la clase, les voy a pasar al grupo de WhatsApp unas ecuaciones empíricas también que sí correlacionan los valores de IRI con el valor de serviciabilidad. Hay unas cuatro ecuaciones, si no me equivoco, ¿no? De unos investigadores que sí han correlacionado más o menos qué incidencia tiene el valor de la rugosidad internacional con relación al valor de serviciabilidad. Entonces, sí, sí tiene correlación, pero inicialmente no, porque inicialmente no se conocía respecto de este concepto de IRI. Directamente la serviciabilidad se lo asociaba con la percepción que tiene el usuario al transitar por estas pruebas, por estas pistas de prueba. No sé si te he respondido, estimado Manuel. Bien, asumo que sí. Eh, Jorge Gómez, rehabilitación. Ah, bueno, seguramente estos indicaban esto de la rehabilitación sí, rehabilitación me refería justamente al trabajo que tiene que hacerse, al trabajo intermedio ideal que tiene que hacerse a lo largo de la vida útil de la estructura proyectada, ¿no? Que es un recapado, una rehabilitación, una, un recapamiento que se hace, ¿no? Para recuperar la capacidad estructural del pavimento. Aquí Gerardo Ríos Bueso dice, los coeficientes estructurales que se muestra son aconsejables para los CBRs que indica porque varían según el módulo elástico o el Marshall. Sí, estos coeficientes estructurales, el 0,43, 0,13, 0,12 que se tiene, son los coeficientes estándar, digamos, para valores que son considerados óptimos, si se quiere. Como les decía, para una mezcla de concreto asfáltico en caliente, se espera que su estabilidad Marshall mínimo sea pues de 1800 libras o 9000 newtons, ¿no es cierto? Entonces, el método empírico también nos da unos ábacos de obtención de estos valores. O sea, se entra con el valor, en este caso, de la estabilidad Marshall y se lo intersecta con una recta que hay para obtener el número de valor del coeficiente estructural, que varía entre 0,43 y 0,44, ¿no? Y lo mismo para las capas granulares.
Las capas granulares están mejor caracterizadas en el método empírico, no tanto por el módulo elástico, sino con el valor de soporte, que es el CBR. Y para capas bases, lo mínimo que se espera una buena capa base es de 80%, 80%, 100% de CBR alguna vez exige, ¿no? Y para una capa subbase de 40%, 30%, 20%, ¿no? Entonces hay esos valores que están justamente en estos ábacos de obtención de esos valores. Obviamente no deja de ser empírico justamente la aplicación de estos valores, pero bueno, es lo que se tiene disponible para el método empírico Ashton 93. En los métodos mecanicistas nos olvidamos ya del CBR y ya se prefiere usar justamente el valor que me dice de alguna forma la calidad mecánica de esa capa, que son los módulos elásticos. Para el caso de las capas granulares se utilizan los módulos resilientes y para el caso de las carpetas de concreto asfáltico, los módulos dinámicos. ¿Cómo se evalúa la serviciabilidad final? Bueno, la serviciabilidad final se lo hace mediante inspecciones visuales. Hay unas tablas también que otorga la ASTO para establecer qué valor vamos a dar a la condición de la superficie del pavimento. Hay también un método que se llama el PSI, el índice de condición del pavimento, que es un método que se ha desarrollado más para aeropuertos, pero que sí se lo aplica también para carreteras. Ese también nos da valores que pueden correlacionarse y establecer una serviciabilidad final. Como les digo, todo está en base a las observaciones que se hacen, en base a las observaciones que se hacen para determinar si se ha llegado a cierto umbral de deterioro del pavimento que se está evaluando. No sé, Gerardo, si te he respondido a la consulta que hacías aquí en el chat. Ok, bien, sigamos entonces. Voy a compartir pantalla otra vez. Vámonos otra vez a la diapositiva donde estábamos. Bien, ah, voy a poner el punterito láser. Aquí está. Ok, entonces, de acuerdo a lo que habíamos explicado anteriormente, esta ecuación empírica que ya la podemos programar fácilmente en Excel. Obtenemos el número estructural, que es un número adimensional, y empezamos a hacer unas iteraciones en cuanto a los espesores asumidos para cada capa. Obviamente, como una guía adicional que nos da el método empírico hasta 93, eh, para no subir arbitrariamente aquí valores que estén muy disparados en cuanto a una buena ejecución práctica de la construcción, nos recomienda aquí ciertos espesores, ¿sí? Estos espesores que son recomendados es de acuerdo al número de cargas aplicadas a la estructura. Por ejemplo, la guía esto nos recomienda, si no estoy mal, para la carpeta de concreto asfáltico, por lo menos unos 8 o 9 centímetros, me parece que es 9 centímetros para cargas, para número de ejes estándar aplicados arriba de los 2 millones. De los 2 millones en adelante, me parece que es. De los 2 millones en adelante, bueno, no. Creo que es de los 2 millones hasta los 10 millones, 9 centímetros. Y de los 10 millones hacia adelante ya nos recomienda 10 centímetros de carpeta de concreto asfáltico. Ya. Para las capas bases igual nos dan esos valores que fluctúa entre 10 a 15 centímetros, ¿no? Para aquí no, tampoco colocar valores que estén que no sean coherentes, digamos, con una buena ejecución de un paquete estructural. ¿Sí? Lo que se acostumbra a hacer también como una regla, digamos, que nos puede ayudar, una regla de memoria, es de que el espesor de la capa subbase sea por lo menos, ¿cuánto? 1.5 veces el espesor de la capa base asumida.
Es decir, si estoy colocando acá una capa base de 10 centímetros, que sea por lo menos 15 centímetros la capa subbase, ¿no? Esa es una pequeña reglita con la que se puede jugar. Obviamente, eso va a obedecer también al requerimiento del número estructural que tengamos acá. Si es un número estructural bastante elevado, entonces aquí vamos a tener que colocar espesores mayores, ¿no? Lo que se acostumbra a hacer, una práctica que no está bien vista, pero que se la hace aquí, es economizar la capa que es la más costosa, ¿no? En este caso, las de concreto asfáltico en caliente. Los espesores con los que trabajamos acá es de 5 centímetros, 6 centímetros, 7, no, no nos atrevemos a colocar espesores mayores. Y eso, bueno, es por temas de presupuesto, por lo general. ¿Qué hacemos acá? Colocamos capas de 5 o 6 centímetros y donde, si se quiere, castigamos para que absorba mayor carga, mayor esfuerzo en las capas bases, en la capa subbase, ¿no? Aquí colocamos capas bases de 20 centímetros, capas subbases de 45 centímetros, así, ¿no? Y vamos haciendo más espesas estas capas, las capas granulares. Eso con tal de economizar acá en la carpeta de concreto asfáltico, ¿no? Y eso también a la larga, si bien numéricamente me puede verificar el cumplimiento de esta relación de número estructural calculado versus el número estructural que estoy obteniendo, eso por lo general muestra después problemas de deterioro, ¿no? No es lo ideal colocar, de hecho, carpetas muy delgadas, carpetas de concreto asfáltico muy delgadas, de 5 centímetros. Lo que sí es una buena práctica, tal vez, es colocar entre esta capa base granular y el concreto asfáltico en caliente, aquí una base estabilizada con asfalto o con cemento. En todo caso, para mezclas asfálticas, para pavimentos flexibles, es mejor aquí colocar tal vez una base negra, como lo decimos, ¿no? Un binder que es como una especie de mezcla asfáltica, pero de textura más abierta, no con menos contenido de asfalto. Em, es mucho más recomendable colocar capas bases estabilizadas que sean de alguna forma concordantes con el comportamiento que tiene la capa. En algunos proyectos lo que se hace es colocar capas bases estabilizadas con cemento para después ejecutar concretos asfálticos a pavimentos flexibles, ¿no? Y eso nos da un problema que a la larga siempre se manifiesta sí o sí. El hecho de tener una capa base estabilizada con cemento Portland, me refiero, lo que ocasiona es que en el mediano o a veces, en el peor de los casos, en el corto plazo, se me presente el reflejo de fisuras en la superficie de concreto asfáltico. Cuando se cuando se ejecutan capas bases estabilizadas con cemento Portland, ya sea con 3%, 4%, 6% de cemento, siempre hay que hacer, como es una capa rígida, hay que materializar de alguna forma las juntas de retracción en esa capa rígida, ¿no? En esa capa base estabilizada con cemento, hay que hacerle sus pequeñas juntas transversales. Y eso a la larga lo que nos ocasiona es justamente que se refleje las fisuras en las carpetas de concreto asfáltico. ¿Por qué? Porque tienen un comportamiento diferente. Tienen un comportamiento diferente. Por más de que hagamos, por más de que hagamos un concreto asfáltico bastante rígido, digamos, con módulos elásticos, qué sé yo, de 4.000 5.000 megapascales, siempre el comportamiento va a ser distinto. ¿Por qué? Porque tienen un comportamiento más que mecánico, tienen un comportamiento físico que son totalmente diferentes. Me refiero al coeficiente de dilatación térmica. El coeficiente de dilatación térmica del concreto asfáltico es bastante diferente al coeficiente de dilatación térmica de una mezcla rígida, de una base estabilizada con cemento o peor, de un concreto hidráulico. Es decir, si póngase en el ejemplo de que hagamos un recapado de un pavimento rígido con una carpeta de concreto asfáltico, o sea, tienen comportamientos completamente diferentes. ¿Se lo hace? Sí, se lo hace. Se lo hace. Evidentemente se lo hace.
pero no es lo más recomendable. O sea, mezclar este tipo de capas con distinta consistencia, con distinta estructura, como son los flexibles con los rígidos, no es lo más recomendable. Alguna vez en la alcaldía hacíamos alguna analogía. ¿Qué es lo que pasa cuando colocamos, por ejemplo, cuando mezclamos hormigón ciclópeo con gaviones? ¿No? O sea, son estructuras concebidas para trabajar de manera distinta, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que a veces se recubren los gaviones con hormigón ciclópeo para esas obras que hay de control de torrenteras, de control de caudales, por ejemplo, esos sedimentadores a veces se los recubren con una capita de hormigón o con mampostería o concreto, ¿cómo se llama? Hormigón ciclópeo. Entonces tienen un comportamiento diferente. Algo similar entonces pasa cuando mezclamos así concreto asfáltico con concreto hidráulico o con estas capas rígidas, ¿no? Entonces, no es lo más recomendable. Sí se puede hacer, se lo hace, pero no es lo más recomendable. Como también se puede hacer lo contrario, ¿no? Se puede hacer un recapado de pavimento flexible con pavimento rígido. Es el famoso white topping que le dicen, ¿no? También se lo hace, ¿no? Pero bueno, son criterios, ¿no? Que tiene cada uno en la práctica. Bien, ok, aquí en esta diapositiva he querido mostrar un pequeño ejemplito de repaso para que lo hagamos rápidamente. Este mismo ejemplo nos va a servir también para posteriormente hacerlo con el método mecanicista empírico, ya sea con la aplicación de los software que estamos proponiendo, que es el WinDepab, el Weslea y el accesorio del IMTP. ¿Sí? Vamos a ver qué diferencias obtenemos en cuanto a la obtención de los espesores. ¿Sí? Pero aquí, a manera de repaso, podemos hacer una corrida rápida de esta ecuación. Tal vez los que tengan una hojita Excel o algún programita o el Darwin o el DeepApp a la mano, tal vez pueden corroborar estos resultados, ¿no? Este es un tramo principal diseñado para 10 años y debe estar concluido para enero de 2027, dice. De acuerdo a los datos reportados de tránsito promedio diario anual y pesos registrados, se calcula una solicitación de 1.200.000 ejes estándar o ejes equivalentes. La obtención de estos, les voy a pasar un cuadrito de obtención de esto, porque estas cargas se las obtiene como transformando todo el tránsito promedio diario anual acumulado para el periodo de diseño a ejes estándar. ¿Eso cómo se lo hace? Se lo hace con los factores de eje, los factores de carga que están tabulados en esta misma guía de diseño esto 93, están en el apéndice D. Son una serie de unas tablas extensas que nos permiten transformar de ejes simples, ejes tándem y ejes tridem a ejes sencillos de 8.2 toneladas u 80 kilonewtons, que son los ejes estándar que conocemos. Esos ejes estándar son los que manejamos acá en nuestro medio. Tengo conocimiento que en España en España y en parte de Europa el eje estándar que manejan es el de 10 toneladas, ¿no? Pero aquí manejamos el de 8.2 toneladas. Los datos. Carpeta de concreto asfáltico, dice acá. Reporta una estabilidad Marshall de 2.000 libras, 8.900 newtons, y esto nos va a servir para obtener el coeficiente estructural a su 1. Esto lo vamos a ver de los ábacos que proporciona la guía. Esto que lo tengo aquí en esta presentación más adelante. La subrasante nos dice que tiene un CBR de 5.3%, lo cual me da un módulo resiliente de 55 megapascales. ¿Bien? Para esto se tiene una ecuación que es bastante conocida, les mencionaba anteriormente, es el módulo resiliente es igual a 1.500 por el CBR, por el valor soporte, esto en P6. Y si queremos en megapascales, la ecuación o la relación empírica es 10.34 por el CBR. Y eso me da el módulo resiliente en megapascales. La base 80% de CBR para obtener la sub 2 nos da 186 megapascales. La subbase 20% para la sub 3. No, aquí asumimos directamente una serviciabilidad inicial de 4.2 que es para una carpeta nueva y una serviciabilidad final de 2 que ya está es una carpeta que ya merece la intervención de un recapado.
¿sí? La confiabilidad de diseño asumimos un 75% y la desviación está a 0,44%. Ese 0,44% me representa una estimación del tránsito sin errores, así que sin variaciones. O sea, esto de alguna forma me dice que en la determinación de estos ejes estándar que vienen del tránsito promedio diario anual, no hay mucha variación, o sea, no hay mucho error. He hecho un trabajo prolijo, digamos, en cuanto a conteos vehiculares, en cuanto a censos de pesaje, en cuanto a medición, qué sé yo, para hacer la conversión a ejes equivalentes, entonces por eso adopto 0,44. Caso contrario, adoptaría el 0,49, que es el otro valor que recomienda la Liga Ashton, ¿no? Tomando estos valores de entrada, y aplicando la ecuación empírica de esto, obtenemos este valor de número estructural. Obtenemos el 3,04. ¿Sí? Esto entonces yo les pediría que lo puedan calcular con alguna hojita Excel. También les voy a pasar un programita rápido, es ejecutable que ocupa poquito espacio, lo voy a compartir en el grupo de WhatsApp que tenemos para que lo puedan cargar en su máquina y tener la guía hasta 93. Nos da 3,04, ¿no? Y empezamos a jugar con los valores. Ahora bien, lo que preguntaban esto de los coeficientes estructurales, esto lo tenemos acá, justamente. No, vámonos primero con la capa subbase. Nos dice que tiene una capa subbase de CBR 20% y esto nos sirve para obtener la sub 3. Nos vamos al eje donde está el CBR de 20% que está por acá. Esto por aquí, no sé si se ve punterito láser. Y empezamos a cortar todas las rectas y obtenemos acá el valor. En este caso, para un CBR de 20% me da un 0,09 más o menos. No sé si se puede ver. 0,09 en este abaco de apoyo que tenemos. En este abaco que recomienda Lasto. Para el caso de la capa base, nos dice que reporta un valor soporte de 80%. Igual, nos acá este pequeño eje, 80%. Entonces aquí estamos. Aproximadamente 80% aquí de CBR. Aquí tenemos el eje de CBR. Interceptamos o cortamos este otro eje donde están los valores del coeficiente estructural y tenemos un valor adimensional de 0,13. Bien, ahora nos pasamos a la carpeta de concreto asfáltico. Dice que nos reporta una estabilidad Marshall de 2.000 libras u 8.900 newtons y esto nos sirve para obtener el A sub 1. Entonces acá nos vamos no sé si se ve el punterito, a ver, aquí está. Por acá estamos, 2.000 libras de estabilidad Marshall, ¿no? Este valor lo tenemos al ensayar las briquetas en la prensa Marshall. O tenemos la estabilidad o tenemos el flujo, ¿no? De la mezcla asfáltica que estamos ensayando. En este caso nos reporta 2.000 libras y tenemos un valor de coeficiente estructural adimensional de 0,40 y cuánto, 0,41, 0,42 tal vez, ¿no? Esa es la forma de calcular, es lo que recomienda la guía empírica esto. Nos vamos otra vez al problema y es lo que obtenemos acá, ¿no? El 0,43, el 0,13 que le dimos para la base y para la subbase granular el valor de 0,09, que corresponde a un 20% de CBR. Como les decía, en el método empírico, para obtener los valores, más nos interesan los valores de soporte, no tanto así los módulos elásticos de las capas, que también los podemos obtener. Sin embargo, para una obtención más rápida, más dinámica de los valores de estos coeficientes, suficiente con el CBR. Adoptamos por defecto los valores de coeficientes de drenaje de 1 y aquí es donde vamos jugando con los espesores de cada capa. Aquí hemos empezado, bueno, para aquí tener un valor aceptable, tenemos 4 pulgadas para el concreto asfáltico, para la capa base 6 pulgadas, para los bases 6 pulgadas, ¿no? Y me da un valor de 3,04. El 3,03 es el número estructural requerido. Este 3,03 lo he obtenido de la resolución de toda esta ecuación larga, ¿no? Entonces, hacemos la comparación y directamente decimos que cumple.
cumple porque está casi igualito, está casi todas contadas, 3.04, 3.0, entonces directamente cumple. Y básicamente a eso se reduce la ejecución de una ecuación empírica para la guía, o perdón, para el diseño de pavimentos con la guía esto 93, ¿no? Hacer cumplir. Aquí podía haber jugado con otros espesores de las capas, otro espesor para el concreto asfáltico, aquí tal vez podía haber puesto 2 pulgadas de concreto asfáltico, aquí cargarle mayor espesor a la capa base, aquí mucho mayor espesor a la capa subbase, y me hubiera dado que seguramente un número que sea mayor o igual a este número estructural requerido que lo tenemos de esta ecuación. Sí, entonces seguramente eso lo conocemos ya bastante bien. Esa es la metodología empírica que se hace para el diseño de pavimentos, que de alguna forma nos va a servir para visualizar cómo vamos a hacer el diseño con un enfoque más racional o un enfoque mecanicista. Bien, es lo que les comentaba acá, ¿no? Lo que les comentaba acá, ¿cómo obtenemos las cargas? Las cargas las obtenemos mediante la guía de diseño ASTO 93. En su apéndice D tiene tiene tabulado los factores de equivalencia de cargas. O también en los ensayos a gran escala en Illinois se han desarrollado estas ecuaciones que también son empíricas, si se dan cuenta, son ecuaciones elevadas a la cuarta potencia, que de alguna forma me permiten también transformar la carga que queremos transformar, lo dividimos entre el peso en este caso para eje simple dual, por 8.2 toneladas y lo elevamos a la cuarta potencia y nos da esos valores de coeficientes o factores de conversión. ¿Sí? Obtenemos estos factores y ya por el número de cargas que estamos considerando, en este caso, para obtener el factor de camión o el track factor, en inglés, se hace la suma de estos factores, de estos coeficientes, esos factores de conversión, y se los multiplica, ¿no? Aquí está la ecuación larguita esta para obtener el número de ejes equivalentes. Este procedimiento es también empírico. Bien podemos utilizar estas ecuaciones para obtener los factores de equivalencia que están propuestas por la agencia de Illinois, o bien podemos emplear las tablas que están en el apéndice D de la guía ASTO. Con eso obtenemos el número de ejes equivalentes. Les voy a pasar también esa hojita Excel que tengo del problema con lo que ha salido estos 1.200.000 ejes equivalentes del problema. Eso también les voy a compartir en el grupo de WhatsApp que tenemos. Bien, ok. Entonces, hemos visto aquí los resultados. Estos son los ábacos. Ya, ok. Habiendo hecho esta descripción, este repaso rápido de la guía ASTO 93, que si bien no es objeto del curso que estamos dando, pero sí considero importante hacer un repaso de esta guía, puesto que también nos da algunas pautas para encarar otro tipo de enfoque para el diseño. Quiero mostrarles esta diapositiva, viendo qué limitaciones tiene el método ASTO y por qué ha sido la necesidad de cambiar el paradigma, de la necesidad de evolucionar, si se quiere, en cuanto al diseño de pavimentos. ¿Sí? En este, en este, en este punto del curso, no es que quiera de alguna forma desmerecer el método empírico de diseño, ¿no? O sea, de hecho es un método que nos ha servido bastante. Muchos de nosotros en pregrado, en la universidad, bueno, nos hemos formado con esto, ¿no? O sea, en la parte de pavimentos, en las asignaturas correspondientes, ¿no? Nos han enseñado esto, bueno, y con esto hemos ido manejando en el ejercicio profesional, seguramente lo hemos seguido haciendo y se lo continúa haciendo hasta ahora, ¿no? O sea, les manifestaba que en los términos de referencia que hay de la Administradora Boliviana de Carreteras está todavía plasmado esto, ¿no? Está todavía plasmado. Pero es un método que, a mi parecer, ya ha cumplido su función. Ya ha cumplido la función. Tiene el mérito, sí, de que ha sido un ensayo, bueno, ha sido
ha sido producto de un ensayo realizado a escala real. O sea, es algo que no se ha hecho antes. Por más que haya sido solamente 2 años de observación continua de los ensayos, de cómo han ido aplicándose estas cargas, ha sido bastante importante, ¿no? Porque ha sido el principal. O sea, de ahí se han empezado a sacar las observaciones al comportamiento de las estructuras, tanto para rígido como para flexible, y se ha empezado a correlacionar, se han empezado a sacar las primeras leyes, las primeras ecuaciones. Entonces, ha sido un trabajo bastante interesante, pero que a estas alturas consideramos que ya habría cumplido su función, ¿no? Qué sé yo, el ingeniero, el proyectista, el profesional del abaco ya tiene que ir quedando en la historia, ¿no? Tenemos que ahora promover más investigación justamente para poder emplear métodos más racionales, más acordes con la práctica nuestra, con la racionalidad que tenemos que dar a los diseños, ¿no? O sea, nosotros como ingenieros tenemos que dar ahí nuestro toque, ¿no? Nuestro aporte. Y eso es por medio de un enfoque más racional. Porque al final de cuentas, el aplicar un ábaco, el interpretar un ábaco, el hacer algunas líneas, digamos, en esos ábacos que nos daban, o despejar una ecuación en Excel, eso es, eh, eso es, digamos, cotidiano, ¿no? Por decirlo menos. Es lo cotidiano, es relativamente sencillo. Obviamente, ahí va también la experiencia que tiene el ingeniero, ¿no? La experiencia en cuanto a la práctica que tiene el ingeniero para abordar ciertos espesores que se le quiere dar al pavimento. Pero está fuertemente arraigado el tema del empirismo, ¿no? El tema de la observación. Tenemos que empezar a explotar nosotros más la parte racional, la parte mecánica. Justamente tal vez lo atractivo del término mecanicista es eso, ¿no? El término mecanicista se refiere justamente a tratar con todo lo que hemos aprendido en resistencia de materiales, en nuestros cursos de estática, para emplear esas leyes y de alguna forma determinar las respuestas mecánicas del pavimento y después emplearlas para predecir el desempeño que va a tener el pavimento. Aquí me estoy adelantando un poco porque la filosofía que se tiene en los métodos mecanicistas o eminentemente mecanicistas o métodos racionales también, justamente es esa, ¿no? La filosofía es otra. O sea, la filosofía no es determinar un número estructural, no es determinar espesores directamente. Sí, obviamente dimensionamos con los espesores, ¿no? Pero eso es un proceso intermedio. La filosofía que hay en los métodos mecanicistas justamente es el predecir el desempeño que va a tener la estructura, el pavimento, para no llegar justamente a esos umbrales que vamos a determinar. Esos desempeños están traducidos en básicamente dos tipos de deterioros o dos tipos de daños que lo vamos a ver ya mañana. Sin embargo, hay otras guías que manejan más tipos de deterioros, más tipos de daños. Bien, dicho esto, aquí, bueno, es la limitación del método a esto es una dependencia empírica local, ¿no? Claro, al desarrollarse justamente en el norte de Estados Unidos, en Ottawa, Illinois, en Estados Unidos, este ensayo a gran escala, obviamente ha tomado eh, variables, factores, el tipo de suelo, el tipo de clima propios de esta región, ¿no? Entonces, extrapolar esa experiencia a otras regiones, tanto de Estados Unidos, ¿no? O otras regiones de América, otras regiones del mundo, como que nos puede dar un cierto grado de incertidumbre, ¿ya? En la predicción del comportamiento del pavimento. Esa es una de las principales limitaciones que tiene la aplicación del método Ashton, del método empírico Ashton 93, ¿sí? O sea, está caracterizado justamente para ese tipo de suelos, para ese tipo de clima. Es decir, volviéndonos a esta ecuación, a esta ecuación larga, no le puedo yo, digamos, introducir algún parámetro, algún, ¿cómo les digo?, algún factor de paso para extrapolarlo y que me sirva para la región de los valles, digamos, o para la región del altiplano, ¿no?
nuestro país tenemos comportamientos de clima bastante particulares, ¿no? Por ejemplo, en el altiplano tenemos una incidencia bastante importante en cuanto a la radiación solar y eso justamente va al envejecimiento de las carpetas asfálticas, ¿no? Bueno, ese es otro tratamiento que se le da. Pero, o sea, eso no se puede. Digamos que esta ecuación es como si tuviera un candado acá, ¿no? No se la pueda calibrar como para que la pueda aplicar o extrapolar a otras regiones. Esa es una de las limitaciones. Em, Otra limitación que se tiene es que no considera ver completamente los efectos de bueno, lo que les mencionaba que de las variaciones climáticas ni las estaciones. Esto, justamente, esta incertidumbre que hay, nos da muchas veces que tengamos diseños que sean o sobredimensionados o subdimensionados, ¿no? La curva que hay de comportamiento en cuanto a la predicción y lo que se espera que se desempeñe ese pavimento es bastante amplia, o sea, la incertidumbre es grande, o sea, puede que a veces le demos y puede que no. El hecho de cumplir, el hecho de cumplir la ecuación, esa ecuación larga y la verificación por capas que se hace, es decir, ¿dónde está? El hecho de cumplir esta relación no nos garantiza pues que efectivamente va a tener un comportamiento adecuado con lo que se ha previsto. Sí, o sea, no nos olvidemos que todo esto es parte del empirismo, es parte del empirismo. Entonces, no los garantizo. Yo puedo cumplir, algebraicamente puedo cumplir. Incluso aquí le puedo poner, qué sé yo, si me da la locura, 1 centímetro de concreto asfáltico y a los demás lo castigo pues, con más espesor. Me va a cumplir, sí, pero ¿a qué costo? ¿No? Entonces, es eso, ¿no? Ese es el grado de incertidumbre que nos da justamente este método empírico. Obviamente, el ejemplo que les ponía es un extremo, ¿no? Y otra cosa que también es una limitación es que no es predictivo. No era predictivo el Aston 93. Es decir, no predice el comportamiento del pavimento bajo nuevas configuraciones de tránsito. Algo que me he olvidado mencionarles acá es que las tablas que están para conversiones a ejes equivalentes, a ejes estándar, las tablas que están en la guía Ashton, originalmente estaban solamente para ejes simples duales y para ejes tándem. No se han elaborado para ejes tridem, porque no se han ensayado con ese tipo de configuraciones de ejes para ejes tridem. Para ejes tridem se ha tenido que hacer una extrapolación de esos factores y obtener una nueva serie de datos numéricos y tener esos factores. O sea, ese es el grado de incertidumbre que hay todavía, ¿no? Entonces, no es predictivo, o sea, no ha sido predictivo, no ha sido capaz en su momento, aquí se quiere graficar los 2 añitos que ha tenido del 58 al 60, no ha sido predictivo en cuanto a las nuevas configuraciones que se va a tener en el futuro. Y lo que les decía acá, el grado de incertidumbre. O sea, yo tengo acá 2 años de observaciones que me ha servido para ver el comportamiento de mi pavimento, pero no sé si el comportamiento en el diseño va a ser lineal en el tiempo, va a ser de alguna forma exponencial, va a tener este otro comportamiento en el futuro, ¿no? O sea, en otras palabras, la observación que se ha hecho, si bien es importante, si bien ha sido una excelente prueba que se ha hecho el Ashore Test, porque ha sido a escala real, como que no resulta suficiente, no solamente se tiene 2 años de observación, del 58 al 60. ¿Y cómo hacemos por lo menos para los siguientes 5 años o para los siguientes 10 años? ¿No? Entonces, he querido graficar justamente eso, ¿no? Estas limitaciones que se tienen en los métodos empíricos. Estas limitaciones que han motivado a la búsqueda de enfoques, como les manifestaba, más precisos, más racionales, ¿sí? Entonces, justamente, como se tiene este grado de incertidumbre, es que se ha decidido migrar a una filosofía de diseño más racional, que tenga ya que ver más con el comportamiento estructural del pavimento, ¿sí? Es lo que se ha querido hacer en el año 86, como les contaba, ah, en la, en la última revisión de la guía, en la penúltima revisión de la guía ASHTO,
pero no se ha logrado, ¿no? Se ha seguido manteniendo un método empírico para diseño, pero por lo menos se ha logrado introducir el término de módulo resiliente como un parámetro mecánico que intervenga en esa ecuación. Como les manifestaba, la filosofía del diseño mecanicista es completamente diferente. Tiene otra filosofía de diseño. Tiene que ver más con la predicción del desempeño, con la predicción del deterioro de la estructura que vayamos a ver, ¿no? Y ahí va a entrar ya métodos más analíticos para determinar las respuestas estructurales de cada capa que conforma el pavimento. Bien, entonces hasta acá no sé si tienen alguna consulta, alguna duda, alguna observación, algún desacuerdo tal vez. Voy a dejar de compartir. A ver. Ronald Fernández. Sí, sí, claro que sí. Claro que sí. El software para el diseño. Bueno, en esta parte, en esta primera jornada hemos visto una mirada al método 93. Hay también capacitaciones del Astro 93 que demandan más días, ¿no? Que son más exhaustivas, que son más específicas respecto a cada punto que interviene en el método empírico. Pero bueno, aquí hemos querido verlo de manera rápida, si se quiere, para que después nos sirva en cuanto al diseño con método mecanicista. Sí, les voy a pasar tengo yo un programita que es un ejecutable, es un programa colombiano, es desarrollado por el doctor Luis Ricardo Vázquez Varela, es colombiano él, es una eminencia en el campo de pavimentos, ha desarrollado este programita pequeño. Seguramente muchos de ustedes conocen el Darwin. El Darwin ha sido el paquetito que a momento de sacar la guía de diseño ASTO 93 también han sacado su programita, que es el Darwin, ¿no? Que funcionaba con DOS antes. O uno similar que tenemos acá, que también lo deben conocer, es el DeepUp, ¿no? Es como un Darwin nacional. Bueno, ese tiene un costo, si no me equivoco. Tiene un costo por el IBCH. Y bueno, es bastante interesante porque también tiene unas tablas auxiliares para determinar los ejes equivalentes. Tiene algunas ayuditas extras más, ¿no? Algunas pautas más que nos dan para el diseño. Sí, claro que sí, Ronald. Voy a compartir en el grupo de WhatsApp ahora que concluyamos la sesión. Les voy a compartir, a ver, les debo esas correlaciones que decía del índice de serviciabilidad con el IRI, este paquetito pequeño para diseño con ASTO 93, esa hojita de cálculo de los ejes equivalentes y a ver algo más. Voy a ver qué más les voy a compartir como esta primera parte, estimados participantes, estimados colegas. Sí, no sé si tienen alguna consulta más, alguna observación, alguna duda, por favor, si me la hacen conocer. Voy a encender mi cámara. Sí, Romer. Romer Quispe, a ver, en una mezcla con polímeros, da el Marshall 2800 litros en la guía. Muy buena pregunta, estimado Romer. En la guía de diseño ASTO 93 no se menciona nada con relación a asfaltos modificados con polímeros en este caso, ¿no? Los asfaltos modificados con polímeros es algo que cada vez va ganando más terreno, ¿no? En su aplicación. Son cementos asfálticos que otorgan un comportamiento muy adecuado, muy favorable a la mezcla de concreto asfáltico en caliente. No nos olvidemos que el concreto asfáltico en caliente es bastante susceptible a la temperatura. Temperaturas muy bajas al concreto asfáltico lo rigidiza y temperaturas muy elevadas al concreto asfáltico lo hace más blando, ¿no? Entonces, esa curva que es bastante pronunciada en cuanto a comportamiento de las mezclas asfálticas, me refiero a que
es decir, climas muy fríos, digamos, pueden hacer que una mezcla de concreto asfáltico me reporte valores de 5.000, 6.000, 7.000 megapascales, ¿no? Y una temperatura bastante elevada, climas bastante calurosos me den módulos dinámicos de la mezcla más bajos, ¿no? Del orden de 500, 600 megapascales, ¿no? Entonces son extremos. Lo que hacen los polímeros es justamente de alguna forma suavizar esa curva tan brusca de comportamiento, ¿no? Hace que el comportamiento del concreto asfáltico con la adición de polímero no sea tan susceptible tanto al frío como al calor. Sí es susceptible, pero ya no lo hace tanto, ¿no? Los polímeros, en especial los que más están comercializados son los polímeros SBS, los estireno, butadieno, estirenos, ¿no? El polímero SBS. Bien, estos asfaltos modificados, estos concretos asfálticos con asfalto modificado, no están contemplados en la guía de diseño ASTO 93. Es decir, no nos sirve exactamente ese abaco que les he mostrado para cuando se trata de concretos asfálticos modificados con polímeros. No dice nada en la guía. Y por lo general se van a dar cuenta que los gringos, en sus guías de diseño, ya sea para pavimentos de carreteras o pavimentos de aeropuertos, no se meten con cementos asfálticos modificados, omiten esa parte. En pavimentos de aeropuertos, por ejemplo, no mencionan nada de asfaltos modificados. Sí se tiene más o menos una guía, un dato de una agencia, de un laboratorio brasilero que recomienda cuando se tiene un concreto asfáltico con asfalto polimerizado dar un valor de 0,50, me parece, o 0,51. Les voy a pasar también ese cuadrito, claro. Tengo ese reporte, sí, tengo en una revista eso. Les voy a compartir también qué es lo que recomienda la norma. Obviamente, como les decía, la ASHTO no menciona nada de los modificados. Y no va a mencionar, los gringos no les gusta mencionar eso, no quieren meterse con los asfaltos modificados, pero sí hay esa pauta que nos da esa agencia brasilera en cuanto a qué valor podemos adoptar de coeficiente estructural. No sé si te contesto. Ah, aquí hay otra consulta, pero con eso diseñan los valores de estabilidad y con eso aprueban los DBC y los del Ministerio de Obras se habían diseñado mal. Lo que pasa es que hay una práctica que no está bien, que es hacer diseños Marshall con asfaltos modificados. No, se tiene que empezar a migrar a todo un enfoque de super pave si queremos hacer con asfaltos modificados. Y algo que es evidente es que cuando ensayas una briqueta con asfalto modificado, si bien te va a reportar valores de estabilidad Marshall de 1.800 libras, 2.000 libras, qué sé yo, o bien puede ser 8.000 newtons, 9.000 newtons, los valores de flujo se van a salir de los parámetros. Te vas a dar cuenta que si es que ensayas en laboratorio mezclas asfálticas polimerizadas, los flujos se disparan. No son los flujos esperados para una mezcla de concreto asfáltico convencional, ¿no? Pero bueno, es lo que se tiene, ¿no? Es lo que se tiene. O sea, sí, se están haciendo mezclas asfálticas. Lo que se le hace al laboratorista es que haga sus briquetas para los ensayos Marshall con asfalto modificado, ¿no? Siendo que los asfaltos modificados tendrían su propia metodología de diseño de mezcla, ¿no? Y eso, bueno, ese es otro curso. Es bastante interesante también los métodos de diseño Marshall, los métodos de diseño Super P, ¿no? No sé si te he respondido, estimado Romer. Ok, Mabel me dice, ¿nos explicará en el curso diseño mecanicista de pavimentos rígidos? No, este curso que estamos viendo es de pavimentos asfálticos, diseño mecanicista de pavimentos asfálticos. Sin embargo, los conceptos que vamos a tocar acá aplican para pavimentos rígidos y para pavimentos flexibles. O sea, no, no te desanimes, Mabel. O sea, vamos a ver que
a medida que veamos profundizando a qué me refiero yo con el término mecanicista, nos vamos a dar cuenta que eso fácilmente se puede interpretar tanto para pavimentos rígidos como para pavimentos flexibles. Lo que sí, para la última jornada que se tiene prevista para pavimentos aeroportuarios, sí espero que nos alcance el tiempo para hacer por lo menos un ejemplito con pavimento flexible y otro con pavimento rígido, en el caso de pavimentos aeroportuarios. Pero los principios son los mismos, ¿sí? De hecho, un adelanto es de que para pavimentos flexibles se utiliza una teoría ideal, que es la teoría de las capas elásticas. Es una teoría bastante desarrollada por Burmeister, que es prácticamente el cerebro que ha desarrollado toda una serie de ecuaciones diferenciales para establecer las leyes que nos dan las respuestas estructurales de los pavimentos, las respuestas mecánicas. En el caso de pavimentos rígidos, no se emplea la teoría de las capas elásticas de Burmeister, sino se emplean algo que conocemos bastante bien, en especial los estructuristas, que es el método de elementos finitos. ¿Mm? Con el método de elementos finitos en pavimentos rígidos obtenemos las respuestas estructurales del paquete, del paquete que es del paquete del pavimento, ¿no? Eso, estimados participantes, estimados colegas, creo que nos pasó un poquitín. Si no hay otra consulta más, entonces nos estaríamos viendo. Ah, eso, por favor. Les había pedido a los queridos compañeros de Infinity Tech que la siguiente clase pueda ser el miércoles. Mañana tengo una reunión, bueno, tengo una reunión en el colegio de mis pequeños y bueno, no voy a poder conectarme. Lo que sí, por favor, les pediría que la sesión de mañana la llevemos el miércoles y bueno, estaríamos pasando hasta el día sábado en este mismo horario. Por favor, les ruego su comprensión. Entonces, nos estaríamos viendo directamente el día miércoles para continuar ya vamos a ver la introducción al método ASHTO MPDG, que es la guía de diseño mecanicista empírica del ASHTO, que ha sido desarrollada en 2002. Sí, por favor, entonces les rogaría su comprensión, estimados participantes, estimados colegas. No sé si hay alguna consulta más, alguna duda, por favor. ¿Está claro hasta aquí? Entonces, en un momento, por favor, les voy a compartir toda la información que comprometida. A ver, aquí dice Gerardo. También en el método ASHTO se considera como un sistema elástico. Se considera un sistema elástico, pero solamente para la capa de subrasante. ¿Por qué? Porque para la subrasante sí se ha visto por conveniente introducir el parámetro que de alguna forma gobierna esa recta que es elástica y que también es plástica, ¿no? Que tiene ese comportamiento mediante el módulo resiliente, pero no exactamente elástico, ¿no? O sea, está más basado en el empirismo, como les había manifestado. De hecho, para las otras capas, más se inclinan por los valores de CBR. Cuando veamos ya cómo es el enfoque del diseño mecanicista, ya se va a poder ver mejor cuál es la diferencia que hay en cuanto a la concepción de ambos diseños, ¿no? Tanto del empírico como del mecanicista. Ok. Bien, estimados colegas, entonces, Dios mediante, nos veríamos el día miércoles, por favor, a las 7:30 y seguimos ya entrando en materia con la parte mecanicista. Entonces, en unos instantes más les voy a compartir la información que les he prometido y de mi parte sería todo por hoy. Muchas gracias por la atención. Un cordial saludo.